crecía, pues desarrollaba un tipo de obesidad mórbida y se caracterizaba por hiperfagia, es decir, comían mucho y desarrollaban todos los procesos que se ven metabólicos en los humanos con obesidad. Entonces, cuando hicieron la clonación de qué era lo que estaba diferente en estos ratoncitos en comparación con los delgados, se encontraron que tenían un gen mutado. Entonces, ese gen mutado se le denominó gen OB, y cuando se encontró el homólogo en humano, bueno, eso dio lugar al descubrimiento de la hormona leptina, que leptos viene de delgadez, y se consideró esta hormona que era la cura para la obesidad. Pero en ese entonces, en 1994, no sabían que de hecho los pacientes con obesidad tienen niveles incrementados hasta 10 veces más de la hormona leptina, y resultó que pues no es la cura para la obesidad. La obesidad es un problema más complejo y de hecho los pacientes con obesidad sobreexpresan leptina. Y bueno, de ahí surge el término resistencia a la leptina, porque a pesar de tener niveles elevados de leptina en sangre, los pacientes con obesidad siguen manifestando hiperfagia, ¿no? Y bueno, en este mismo estudio se encontró que esta hormona era producida principalmente en el tejido adiposo blanco. Entonces también confirma, bueno, esas sospechas de que el tejido adiposo no era solamente un órgano de reserva, sino era un órgano altamente endocrino. Y bueno, la leptina no solamente tiene que ver con inmunología y no solamente tiene que ver con regulaciones de ingestas energéticas y qué tanto gastamos, hace funciones en todo el cuerpo. Eso se le llama pleiotropismo. Pero para cuestiones de estudio de esta sección solamente vamos a hablar de lo que le hace al sistema inmunológico. Entonces, en el sistema inmunológico, la leptina activa todas las células del sistema inmune innato y también las células del sistema adaptativo, pero genera esta polarización que es de tipo TH1. Y para aquellos que ya saben, bueno, las células TH1 pues son las que están encargadas de las respuestas proinflamatorias. Entonces, esta es otra de las lecciones de que, bueno, la obesidad por definición es un proceso inflamatorio crónico, porque el incremento en los niveles de esta hormona produce un fenotipo de tipo TH1. Y las células TH1 producen las interleucinas de tipo proinflamatorio, interleucinas 6, TNF-alfa, etc. Y bueno, por ahí del 2009 incursioné en esta área de obesidad, cáncer. ¿Y por qué? Bueno, porque no sé si sabían, pero hay muchos tipos de cáncer que están asociados con la obesidad. Entre ellos, bueno, uno de los más importantes, cáncer de mama, cáncer de endometrio y, bueno, cáncer de próstata y, bueno, casi todos están asociados con la obesidad. Y, bueno, el de endometrio y el de próstata en hombres se les atribuye muchos de los casos a la obesidad directamente. Entonces, la pregunta mía de investigación en ese entonces es ¿qué tal si la leptina, que bueno, pues no se conocía tanto de la leptina en ese entonces, qué tal si tiene un papel directo sobre la carcinogénesis en el cáncer de endometrio? Porque lo que se conocía hasta el momento era, bueno, sí, la obesidad genera el 60% de todos los tipos de cáncer, pero mucho de lo que se hablaba era que se le echaba la culpa a los niveles incrementados de estrógenos en las pacientes con obesidad. Y hay algunos desórdenes genéticos que incrementan el índice de riesgo en cáncer de endometrio, pero es muy poca la población. Entonces, hasta este momento, lo que teníamos de mecanismos de carcinogénesis endometrial en la obesidad era que la obesidad, bueno, al generar hiperinsulinemia, genera niveles incrementados de factores de crecimiento similares a la insulina, y esto a nivel ovárico genera hiperandrogemia. Y esto generaba pues falta de anovulación, lo cual disminuía los niveles de progesterona, y la progesterona es el antagónico para detener la mitosis e inflamación en endometrio. Por otro lado, los niveles de insulina se asocian a bajos niveles de proteínas de unión hormonas, y esto incrementaba la disponibilidad de estrógenos, y además el tejido adiposo tiene unas enzimas que convierten los precursores de hormonas esteroideas en más estrógenos. Entonces, aquí se amplifican en la obesidad los niveles de estrógenos y se disminuyen los contrarrestantes de la hiperproliferación en endometrio. Y bueno, esta era la teoría principal de la carcinogénesis endometrial. Esto es en 2004. Nosotros queríamos explorar, bueno,
¿qué tal si la leptina directamente está incidiendo también sobre la carcinogénesis? Porque tiene esa dualidad, es una hormona mitogénica, pero también proinflamatoria. Entonces, bueno, esto ya lo saben, hay cambios a nivel celular y genético del tejido adiposo y bueno, se produce mucha leptina. Generalmente el perfil de citocinas en estos pacientes con obesidad es que todas estas se van a amplificar, que son proinflamatorias y quimioatrayentes, y la antiinflamatoria producida por el tejido adiposo se va a disminuir. Y de hecho, bueno, la relación está bien conocida, entre más sube el índice de masa corporal, más va a subir los niveles circulantes de hormona leptina. Había algunos antecedentes que asociaban los niveles de leptina con la carcinogénesis de endometrio, ¿sí? Entre más índice de masa corporal, más patologías del endometrio. Y este es el último archivo que tenía por ahí, de que en mujeres posmenopáusicas los niveles de leptina están asociados con la carcinogénesis endometrial. Había algunos mecanismos reportados también por acá, por 2009, por ejemplo. Esto se parece mucho a la vía de señalización de la interleucina 6. Entonces, de hecho, hay estudios estructurales de que el receptor de la interleucina 6 por ejemplo, la citocina 6 se parece a la leptina estructuralmente y el receptor de la interleucina 6 se parece al receptor de OVR. Entonces, hay mucha similitud estructural, pero también funcional. Por ejemplo, la leptina también se une a su receptor, luego hay una dimerización del receptor, hay activación de las janusquinasas, hay activación de las STA, translocación a núcleo, hay activación de NF-κB, hay activación de las ciclooxigenasas. Entonces tenemos casi todo lo necesario para la carcinogénesis, mucha inflamación, mucha proliferación celular, mucha angiogénesis, mucho crecimiento. Entonces todo esto hizo que se considerara la leptina como un oncogen. Para que no conozca el término oncogen, son esas cosas que están sobreexpresadas y que son coadyuvantes de la carcinogénesis. Entonces cumplía con los requisitos para incrementar la proliferación descontrolada, resistencia a la apoptosis, inflamación, invasión, metástasis y angiogénesis, que son algunas de las cualidades de las células cancerosas. Entonces, bueno, estudiamos esto algunos años. Primero había que definir, porque no estaba conocido cómo se expresa el receptor de la leptina en el tejido endometrial durante el ciclo menstrual. Recordemos que para definir si algo está actuando como oncogen o supresor de tumor, primero hay que definir cómo actúa en el tejido en condiciones normales. Y aquí encontramos que el tejido endometrial expresa el receptor de la leptina, pero que va cambiando conforme pasa el ciclo menstrual y que correlaciona con la expresión de los receptores estrógeno y progesterona. Entonces hay una regulación hormonal del receptor de la leptina, o el receptor de la leptina está modulando a los receptores estrógenos. De eso se describió después. Después encontramos que está un poquito sobreexpresado en los endometrios de los pacientes con cáncer, pero sobre todo en los pacientes con cáncer de ovario. Después se publicó que de hecho es un oncogen en la carcinogénesis de cáncer de ovario. Y luego nosotros reportamos en el 2017, que este sí ya es un estudio un poquito más actualizado, que de hecho la expresión del receptor de la leptina correlaciona con los estrógenos y progesterona y que podría ser un buen biomarcador en la carcinogénesis endometrial. Lo que significaba es que de hecho parece ser que coadyuva al paso de tejido normal a canceroso por la amplificación que sufre en las hiperplasias. Pero bueno, eso es una de las cosas que discutimos aquí, de la utilidad que pudiera tener. Todo esto fue hecho en el Centro de Investigación Biomédica del Noreste del IMSS, y por eso es que mucho tenía que ver con la repercusión que podría tener como biomarcador, pero en práctica clínica. Y bueno, eso es de las